Muy buenas noches, qué privilegio poder estar con ustedes y compartir este tiempo. El tema de esta noche tiene que ver con el ganar, es el énfasis del día, pero no lo vamos a hablar desde la perspectiva que normalmente tenemos del ganar, sino que lo vamos a hablar desde otra perspectiva. Cuando hablamos de ganar, estamos hablando de compartir nuestra fe, estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de alguna técnica de evangelismo, es decir, como las capacitaciones que tomamos en 4 leyes espirituales u otros métodos. Creo que por muchos años venimos recibiendo este tipo de mensajes, ¿no? y motivaciones y desafíos. Pero hoy quiero que podamos ver juntos a través de la palabra de Dios la motivación necesaria para mantenernos enfocados en el ganar. Cuando hablamos de ganar a una persona para Cristo, una de los desafíos más grandes que llegó a mi vida allá por el año 89, 90, en mis primeros campamentos de Cru, fue el hecho de implantar en mi mente y en mi corazón la visión de que el evangelismo es un estilo de vida, es decir, es aprender a caminar tu vida normal en el contexto que estés y compartir tu fe, dar testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces no estamos hablando de técnica, no estamos hablando de métodos, no vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar del corazón, ¿sí? Y el corazón justamente es lo que nos mueve, ¿sí? a poder llevar el punto crítico del enfoque de que el evangelismo es un estilo de vida. Entonces, uno de los modelos que nosotros tenemos en la palabra de Dios y que más nos desafía y que más pone muy alta la vara es el apóstol Pablo, ¿sí? Conocemos en Hechos capítulo 9, que ahora vamos a leer unos versículos de ese pasaje. Ese pasaje se divide en unas partes interesantes. Primero, cuando Jesús decide encontrarse con Pablo, y ya conocemos cómo fue la conversión del apóstol Pablo, que iba camino a Damasco, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, etc. En ese momento Jesús se cruza con él pierde la vista porque dice que tenía como escamas, y ahí aparece, Dios pone en acción a un personaje. Y cuando pienso en mi vida, yo quiero ser más este personaje. Y este personaje es Ananías. Yo quiero ser un Ananías. Sí, obviamente que por ahí el desafío es pensar en ser como Pablo, ¿no? y soñamos con esas ideas. Pero si hay una manera en que quiero que Dios use mi vida, es como la de Ananías. Y yo tuve un Ananías en mi vida, allá, como les dije, allá por el año 89, 90, en mis primeros campamentos, Dios usó un Ananías y él tenía las características de Ananías. Él se llama Ricardo Retondano, hoy es misionero en Australia, pero en el año 89, en enero del año 89, Dios lo usó a Ricardo como un Ananías. Dios le habló a Ricardo y le dijo que me llamara por teléfono. Él se encontró conmigo, me invitó a participar de su grupo de discipulado, y el hecho de iniciar mi participación en ese grupo de discipulado hizo que Dios desatara desde ese punto un evento en mi vida, una sucesión de eventos en mi vida que me llevaron al año siguiente, marzo del año 90, a aceptar el desafío de ser un obrero de tiempo completo aquí en Cru. Vamos a ir al pasaje de la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 10 y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En los versículos siguientes, en el versículo 20, que no lo vamos a referenciar aquí, dice que Pablo se levantó después de estar esos días y empezó a dar testimonio de que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, ahí automáticamente. Ok, entonces no vamos a hablar de Pablo, ni de estrategias de evangelismo, ni nada de eso, sino que vamos a hablar de Ananías. Y quiero desafiarte a que puedas pensar en transformarte en un Ananías, en transformarte en esa persona que está dispuesta a ganar no solo personas para Cristo, sino también personas para su reino, personas para la misión, personas que se complementen junto a vos para alcanzar un mundo perdido sin Cristo. Normalmente nosotros en Cru enfatizamos el hecho de, por ejemplo, ayudar en el poder del Espíritu Santo a transformar a personas perdidas sin Cristo en obreros cristocéntricos. Vos ponele el contexto en el cual te encontrás. Pensá en que Dios puede utilizarte para transformar estudiantes secundarios perdidos sin Cristo en obreros cristocéntricos, estudiantes universitarios perdidos sin Cristo en obreros cristocéntricos, profesionales jóvenes, empresarios, etcétera, mujeres, hombres de negocio, en el contexto en el que estés. Con esa visión de ganar es el hecho de pensar que Dios puede usarte como un Ananías, ¿sí? Y puede usarte como un Pablo. El contexto de estas dos personas tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Leímos en el relato bíblico recién de que Ananías escuchó la voz de Dios. Ok, acá hay otro contexto. Entonces, quiero animarte a que si estás tomando nota o estás pensando en tomar algún apunte, pienses, primero es obediencia, es la clave, ¿sí? Ananías, el contexto de su vida era obediencia. El otro contexto es que Ananías escuchó la voz de Dios. Y entonces eso me lleva a pensar y me lleva a que reflexionemos juntos el hecho de decir, ¿cómo puede una persona escuchar a Dios? Es porque ha caminado una intimidad, o camina en una intimidad con Dios, mejor dicho. Más adelante, ahí por el capítulo 22 de Hechos, Pablo relata esta circunstancia en su vida y menciona en el versículo 12, dice, entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, etcétera, etcétera. Pablo sigue relatando este evento en su vida y menciona estas características de este discípulo allí, Ananías. Era varón piadoso, ¿qué más dice? Tenía buen testimonio, es decir, es una persona que podía escuchar la voz de Dios. Y quizás una de las cosas más difíciles porque hay mucho ruido en nuestra vida, la Biblia lo define como pecado, pero hay mucho ruido, hay cosas que están molestando esa conexión con Dios y nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. Yo quiero animarte a que te transformes en un Ananías, en una persona que esté caminando en el Espíritu Santo, que esté caminando en una vida plena y abundante según la palabra de Dios puede darte por medio de su Espíritu, para que puedas escuchar la voz de Dios. Porque Dios te quiere usar para ganar personas perdidas y personas para su reino. Dios te quiere usar para ganar personas que están sin Cristo con mucha necesidad, como también quiere usar tu vida para que influyas en otros cristianos y se sumen al cumplimiento de la gran comisión. Entonces, la obediencia de Ananías está íntimamente relacionada con su caminar con Dios. Varón piadoso, tenía buen testimonio, etc. Era una persona que caminaba cerca de Dios. Entonces, el primer punto que necesitamos en esta noche para que Dios pueda utilizarnos en ganar es específicamente estar seguro de que estamos caminando lleno del Espíritu Santo, que podemos escuchar la voz de Dios. Hay un ejemplo que me gusta dar porque me ha pasado por muchos años en mi vida. Yo trabajaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires y me tenía que movilizar en subte. Entonces el subte es muy ruidoso y solamente cuando paran las estaciones deja de hacer ruido.
Entonces uno habla así como a los gritos mientras el subte está andando y después se hace como un silencio muy profundo. Aún en medio de ese gentío hablando y ese griterío, se sube un amigo mío en el otro punto del vagón y me llama un compañero de trabajo y me decía: Mauri, hey, ¿cómo estás? Vení, acércate. Y yo podía escuchar, yo reconocía su voz. O también el otro contexto que me causa mucha gracia es estar jugando en mi época de niño. Jugábamos en la calle acá en la ciudad de Buenos Aires, jugábamos al fútbol y nos pasábamos en los veranos los días enteros jugando. Y cuando salían los padres a buscarnos porque ya era hora de cenar, cada uno reconocía el silbido, cada uno reconocía la voz de su padre, de su madre, y automáticamente respondíamos a ese llamado. Esa es la sensibilidad que necesitamos tener para que Dios pueda utilizarnos para ganar a este mundo perdido sin Cristo y también para ganar otros cristianos al cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, la obediencia tiene eso, ¿no? Tiene ese contexto. Una persona que camina cerca de Dios le va a resultar más fácil ser obediente. ¿Por qué digo más fácil ser obediente? Vayamos recordando el pasaje. Dice que Dios le habló y Ananías que dijo: estoy acá, estoy listo, ¿sí? ¿Qué necesitas que haga? Y le dice: bueno, quiero que vayas a ver a Saulo. Y me imagino en el momento de Ananías escuchar a Dios diciendo: tenés que ir a ver a Saulo, ya Ananías empezó a levantar las barreras, ¿no? Creo que Ananías tenía la respuesta antes de que Dios le terminase de hablar y decir: no, pero mirá, si yo lo conozco el chango este, ¿no? Es asesino de cristianos, los mete en la cárcel. Y Jesús, en ese momento cuando Dios le está hablando, le dice: momento, vamos a reflexionar juntos. Y creo que este es un buen momento en el que Dios, o es un tiempo en el que Dios nos está diciendo: hey, para un momento, quiero que reflexionemos juntos, quiero que en este momento pienses en las personas que están a tu alrededor, con mucha necesidad, y están esperando que vos te acciones en obediencia a mi llamado. Eso es lo que te está diciendo Dios hoy. Y Ananías respondió y le dijo: bueno, yo tengo miedo porque esta persona ya sabe las características que tiene. Y Dios le dice: bueno, ok, mira, tenés que ir y tenés que hacer lo que te digo porque Él va a ser un instrumento. Acá vemos un beneficio que por ahí nosotros no lo tenemos. Ananías tuvo el beneficio de que Dios le dijo lo que iba a suceder con su acción. A nosotros no nos sucede. Y eso también es maravilloso que no nos suceda, porque si nos sucediera creo que la motivación sería diferente. Pero yo quiero animarte a que en esta noche pienses en lo maravilloso que tiene que no sepamos cómo Dios va a usar nuestra vida y en el efecto de lo que nosotros vayamos a hacer en obediencia tiene. Lo que sí tenés que saber que la palabra de Dios dice que cuando sembrás el evangelio o cuando ayudás a un cristiano a caminar otra vez cerca del Señor, estás haciendo algo que tiene un efecto eterno. Estás haciendo tesoros en el cielo. Entonces, en ese contexto, que nosotros no sabemos lo que va a suceder, han pasado cosas increíbles. Por ejemplo, algo que me emociona recordarlo. En el año 93 pude participar de un proyecto misionero en Cuba, el primer proyecto misionero en Argentina en Cuba. Y el último día, en el último momento, nos invitaron a participar de la despedida justamente del que era el líder de la Iglesia Bautista en Cuba, que después de muchos años de liderazgo ya se retiraba. Y en ese contexto vino mucha gente de varios puntos del país y nos encontramos, estábamos en ese proyecto, estábamos con Ricardo y nos encontramos con estudiantes universitarios que eran del occidente de la isla. Nosotros no habíamos podido llegar hasta el occidente de la isla. Creo que hablamos una hora y media, pareció, no sé, hoy no te puedo decir exactamente qué cantidad de tiempo. Solo sé que en ese tiempo les explicamos las 4 leyes, les dijimos cómo se utilizaban, les dimos un curso breve, quizás tomaste un curso breve de cómo usar las 4 leyes. Bueno, esto es extra breve, ¿sí? Les compartimos acerca de la importancia de evangelizar en el contexto universitario, oramos con ellos, oramos por ellos, nos despedimos y nunca más supimos de ellos. ¿Qué pasó? Al otro año hubo un proyecto en el año 94 y nos trajeron un testimonio de que en el occidente
creo que era el occidente de la isla, comenzó un grupo de estudiantes a compartir su fe en la universidad. Y en menos de un año tenían un grupo de 100 estudiantes que estaban orando y que estaban levantando el nombre de Cristo en su universidad en la isla de Cuba. Uno no sabe la manera en que Dios va a utilizar tu vida cuando en obediencia y por caminar en una intimidad con Dios, Dios usa tu vida increíblemente. Tengo algo para compartirte que espero que no me emocione de más en esta charla. Pero cuando estaba pensando en lo que quería compartir con ustedes y en cómo Dios usa tu vida, cuando yo empecé a servir en Cru y me empecé a capacitar, cada vez que tenía oportunidad y llegaba a casa, en las noches mientras mi mamá esperaba que mi papá regresara del trabajo, compartía con ella todo, porque para mí todo era una novedad. Y compartía los 10 grados básicos y compartía los conceptos transferibles. Y entonces mi mamá me empezó a pedir que le enseñara cómo hacer la tarea porque ella tenía muchas amigas y muchos contactos allí en donde ella trabajaba. Entonces yo le empecé a enseñar a usar las 4 leyes, le empecé a enseñar a usar el folleto azul que es la vida llena del Espíritu Santo. Y más o menos en ese momento, como yo podía, le empecé a enseñar cómo empezar a dar seguimiento o discipular a una persona. Ok, de esto estoy hablando del año 89-90. Mi mamá falleció en el mes de septiembre del año pasado y después de este evento, hablando por teléfono con mi tía Evangelina, me dice, mira, tengo que contarte algo que yo no sabía. Yo estuve hablando por teléfono con tu mamá mientras estaba internada y ella me contó algo de que me pidió oración por una persona que estaba en la cama contigua al lado de ella, y que ella le predicó el Evangelio y la persona recibió a Cristo. Lo que vos podés hacer para que un cristiano aprenda y se enfoque en el cumplimiento de la Gran Comisión puede tener un efecto que no lo conoces, pero va a ser un efecto eterno. Yo mientras pensaba en esta charla, le puse un nombre que es el efecto sorpresa. ¿Sí? Es el efecto sorpresa que Dios usa, ¿no? Una vuelta estaba en la universidad y se acerca un estudiante y me dice, mirá, dice, me mandó mi pastor a que te dijera gracias. Digo, gracias, ¿por qué? Digo, ¿qué fue lo que pasó? Yo ni siquiera tenía la cara del estudiante como reconocido. Y entonces él me empezó a contar hace unos meses, unos 4 o 5 meses atrás, saliendo de la puerta del baño, me paraste, me hiciste una encuesta y me compartiste un folleto que explicaba el Evangelio. Y me dice, en ese momento me causó sorpresa porque que alguien te pare en la puerta después de salir del baño para hacer una encuesta ya era una sorpresa, pero lo más sorpresivo fue de que el mensaje que me estabas compartiendo para mí era de idiotas, para mí era de gente ignorante, pero te escuché igual porque me caíste simpático y fue buena la charla en la encuesta. El asunto fue que después de un tiempo mi abuela, que fue la persona que me crió, falleció. Entonces yo me quedé solo con mi madre, con la que no teníamos buena relación, pero me quedé sola con ella. El asunto es que mi madre enloqueció por la muerte de mi mamá, la tuve que internar en un hospital psiquiátrico. Mi vida en cuestión de un par de meses se derrumbó, no le hallaba sentido. Así que como yo venía de un contexto psiquiátrico un poco complicado, tomé la decisión de suicidarme. Un domingo que él vivía por la zona de San Martín, ahí cruza el tren que va para Villa Ballester, toda esa zona en donde la construcción de todo lo que era el cruce ferroviario, la gente lo utilizaba para suicidarse. Así que él caminó hacia las vías del tren para suicidarse, eso tenía en su mente. Cuando va por la calle principal, se tiene que desviar porque estaban haciendo un evento, no sé de qué era, y se desvía, va por la calle paralela. En la calle paralela había una iglesia. Esa iglesia estaba con las puertas abiertas y él escuchó en ese momento a alguien que estaba predicando y que decía, si Dios puede salvar tu vida, Dios puede transformar la realidad de tu vida, solo a través de una oración de fe, cuando vos le podés decir a Cristo, yo te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi vida y seas mi Señor. Dice, cuando yo escuché esas palabras parecidas, me remontó al momento en que me compartiste el folleto con la oración.
Y yo entré a esa iglesia y le expliqué a la persona que estaba predicando, que justamente era el pastor, lo que me había sucedido, y le dije, yo quiero hacer esa oración. Yo ahora entiendo por qué me compartieron esto cuando estaba en la universidad. Después de 3 o 4 meses, él se recompuso anímicamente, se recompuso físicamente por el trabajo de Dios en su vida y se acercó a agradecer, sin conocernos, que él había tomado la decisión de recibir a Cristo porque el Espíritu Santo utilizó el recuerdo de la experiencia que él tuvo en la universidad. Fernandito después se capacitó, no sé qué será la vida de Fernando ahora, hace mucho que no he hablado con él, es un abogado y bueno, gracias a Dios su vida ha cambiado y su vida ha tenido un efecto sorpresa. Por eso quiero animarte a que pienses en el ganar, en todo lo que Dios hace, toda la maquinaria que Dios pone a trabajar cuando vos solamente por obediencia lo haces. Obviamente hay otras motivaciones de las que podemos hablar, pero no son parte del tema, es decir, el amor por los perdidos, podemos hablar de la importancia de hacer discípulos multiplicadores. Solamente quiero dejarte esto como último punto. Que tu enfoque de ganar, tu enfoque de hacer esta tarea, sea con un fin claro. Es decir, que vos sepas y que vos tengas en tu mente la idea de que cada vez que vas a hablar con alguien, con un perdido le vas a hablar de Cristo y con un cristiano vas a desafiarlo a que se comprometa a cumplir la gran comisión, es pensar en que lo estás haciendo para formar un discípulo multiplicador. Recién venía para dar la charla y tomé uno de estos servicios de traslados, un Uber, un Cabify, no me acuerdo en qué me subí, y le pedí a Dios la oportunidad de hablar con el chofer. Nos pusimos a hablar con el chofer, resultó ser un cristiano que estaba apartado, le compartí los principios de cómo ser lleno del Espíritu Santo, oró y me dice, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé en lo que Dios está pidiendo que cambie mi vida. Recién, hace menos de 1 hora y media, sucedió esto. Por eso el efecto sorpresa, cuando vos salís de tu casa y cuando vos pensás en el contexto en el que estás y tenés que ir pensando, el evangelismo es un estilo de vida para formar discípulos multiplicadores. Bueno, yo simplemente espero que esta pequeña charla que he tenido con vos, y lo quiero visualizar como una charla, para mí es súper raro tener que estar hablando con una cámara y no estar con las personas en vivo y en directo, pero yo solamente he orado a Dios pidiéndole que esta charla, que esta conferencia realmente esté llegando a tu corazón y realmente Dios ahora esté movilizando su Espíritu Santo para que tus pensamientos sean transformados, tus ideas sean transformadas, tus prejuicios sean derribados y el mismo Espíritu Santo esté levantando dentro tuyo ese ánimo de poder adquirir e incorporar al evangelismo como un estilo de vida, pensando en formar discípulos multiplicadores, pensando solo en ganar personas perdidas para Cristo y cristianos ganados para la visión de la gran comisión. Permitime que termine este tiempo haciéndote un desafío. Quiero dejarte unas preguntas para responder. Y son preguntas muy personales, ¿sí? Y son preguntas que a mí me ayudaron a reflexionar mucho y a permitir que Dios trabajara en mi vida. Es ¿cuánto de cada área de mi vida, cuántas áreas de mi vida están siendo influidas por Dios? Mi carácter, mi relación con los demás, mi vida devocional, mi búsqueda de Dios, mi dependencia de Dios. ¿Cómo estás caminando en cada una de esas áreas? Es decir, es una sola pregunta con un montón de respuestas, porque cada área de tu vida necesita ser entregada al control del Espíritu Santo. La segunda es, ¿cuán dispuesto estoy a obedecer a Dios? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque Dios hoy te está desafiando, ahora te está desafiando y te está animando a que pienses en tus compañeros, pienses en tus vecinos, pienses en tu familia que necesitan escuchar de Jesucristo. Y Él ahora te está pidiendo que lo hagas. Es decir, el tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. Así que te dejo esto como un desafío y agradezco al equipo que me ha invitado a poder compartir este tiempo con vos. Y la verdad, sigo orando por tu vida. Espero que después podamos tener
algún feedback con vos y poder ayudarte mucho más. Todo el equipo de Cru en Argentina está dispuesto a ayudarte a dar esos pasos y aceptar ese desafío en tu vida. Gracias por estar conectado. Chao.